es para siempre. En nombre de Cristo. Subiendo el volumen poco a poco. Muy bien, ahí vamos. Qué bendición, hermanos, es estar aquí en la casa del Señor. Así que let's lower the volume a little bit, please. Qué bendición es estar en la casa del Señor, como lo decía anteriormente. Todos ustedes tienen su bosquejo. Así que voy a pedirle a cada uno de ustedes que abra sus Biblias en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a tener nuestras hojitas ahí en las que tenemos nuestros bosquejos que más o menos nos van a llevar guiando, porque en la pantalla todo lo que vamos a tener el día de hoy es el versículo en el que vamos a estar meditando en esta mañana. Así que yo creo que ya tomaron café. Yo también tomé café en mi oficina, pero tomé café. Me perdí ese tiempo de comunión con ustedes en el patio por razones de fuerza mayor, pero estamos aquí, ya tomamos café, ya alabamos al Señor. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías capítulo 43, versículo 18 y 19 en esta mañana. Y quiero animarlos a que, si ustedes pueden tomar notas ahí en las hojitas, en los bosquejos que se les da cada domingo. Ese es el propósito de darles esas hojitas, para que cada uno de ustedes pueda tomar notas y decir, bueno, quiero revisar esto cuando llegue a casa, quiero seguir creciendo. Hoy tenemos a Emiliano aquí. Todos estuvieron preguntando por Emiliano esta semana, así que Emiliano, sí, hi Emiliano, ¿cómo estás? Ahí está, ya levanta la mano también él, así que no se daba cuenta. Es Emiliano por quien estuvimos orando las últimas 2 semanas, así que está bien. Ayer o el viernes me dijo la hermana Gema que ya pidió Doritos, o no sé qué fue lo que pidió por ahí. Eso quiere decir que ya está saludable, ¿verdad? Ya pidió comida chatarra, así que eso quiere decir que está bien, está sano y todo bien, gracias a Dios. Damos gracias a Dios por eso. En nuestra serie llamada Libérate, superando el miedo y los desafíos, hemos llegado a la 6ª semana
de esta serie y hemos estado hablando de cómo podemos nosotros afrontar con fe aquellas cosas que nos dan miedo. Hay muchas cosas que nos dan miedo y muchas veces, la mayor parte del tiempo, nosotros los seres humanos no tan fácilmente aceptamos que tenemos miedo de algo. No tan fácilmente aceptamos que tenemos miedo de algo, pero ciertamente reaccionamos con miedo en diferentes formas, formas que muchas veces ni nosotros mismos nos damos cuenta que reaccionamos con cierto temor a ciertas situaciones que se nos presentan en la vida. Una de las cosas a las cuales el ser humano le tiene bastante temor es a las heridas del pasado. Es a las heridas del pasado. Así que hoy quiero hablarles sobre cómo enfrentar el miedo en uno de los mayores desafíos que nosotros tenemos en la vida, y es en el desafío de dejar atrás las heridas del pasado. No sé usted, pero le voy a preguntar esto y que usted mismo lo conteste, se lo conteste a usted mismo. ¿Alguna vez le han lastimado? ¿Alguna vez alguien ha dicho, ha hecho algo que a usted le dolió? Algo que usted sabía que no era cierto, o posiblemente sí era cierto, pero el simplemente hecho de que se lo dijeron le dolió, o se lo hicieron y le dolió. Y alguna vez, no sé si usted se ha detenido a pensar que cuando nosotros a pensar cuando estamos afectados de heridas del pasado, las heridas del pasado afectan nuestro presente hasta el punto en que no puedes avanzar hacia el futuro. Cuando las heridas del pasado están presentes y latentes en tu vida, te afectan en tu vida, en el presente. Las heridas del pasado te afectan en el presente y por lo tanto es bastante difícil caminar hacia el futuro, hacia un futuro bendecido que Dios tiene muchas veces preparado para cada uno de nosotros. Y esto es lo que Dios le comunicó a su pueblo a través del profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 18 al 19. Dios le comunica a su pueblo una cosa que ellos necesitaban saber para poder vivir un mejor presente y poder avanzar hacia un futuro bendecido que Dios tenía preparado para ellos. Dios les dice a través de Isaías: olvídate de las cosas anteriores. Ahora, era importante que Dios hablara a su pueblo a través del profeta y que le diera esta palabra a su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había sufrido muchísimas heridas en el pasado. Heridas que habían sido causadas por otras personas, pero heridas que habían sido causadas por sus mismas decisiones o sus mismas malas decisiones. Porque hay dos razones por las que nosotros somos heridos. Somos heridos o por personas que tienen una mala intención y nos hieren, y vivimos en la vida arrastrando con esas heridas, llevando esas heridas en nuestro corazón, que muchas veces no nos dejan vivir un futuro tranquilo y mucho menos nos dejan avanzar, no nos dejan vivir un presente tranquilos y mucho menos nos dejan avanzar hacia un futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Dios le decía a su pueblo: te han dañado, te has dañado también solo en tus malas decisiones, pero lo que Dios le estaba diciendo a ellos: olvídate de las cosas anteriores. Ahora, ¿qué ventaja tiene que nosotros nos quedemos siempre viviendo en el pasado? Cuando nosotros vivimos en el pasado y nos quedamos estancados en el pasado, de hecho, cuando no soltamos el pasado, el siguiente paso es que nos vamos a estancar en el pasado. Entonces, cuando Dios dice: olvídate de las cosas anteriores, después Dios les dice: no te detengas en el pasado. Y es porque cuando nosotros no soltamos esas heridas o no soltamos esas ofensas que alguien nos ha hecho en el pasado, o esas heridas que alguien nos ha hecho o que nosotros mismos nos hemos hecho, si no las soltamos,
eventualmente llegamos a un punto de estancarnos. Y cuando nos estancamos no nos podemos mover ni hacia adelante ni hacia atrás, simplemente estamos estancados en el mismo lugar. Y no sé si alguna vez usted ha conocido a una persona que se estanca en la vida totalmente, en las ofensas o las heridas que alguien más le ha hecho, y no pueden avanzar en la vida, no pueden ver su presente, no pueden ver el presente y las bendiciones que Dios les está dando en el presente. Y hay personas que tampoco pueden ver hacia dónde van en el futuro porque están estancados en el pasado. Y Dios les dijo a ellos: olvídate de las cosas anteriores, no te detengas en el pasado, o sea, no te estanques en el pasado. Y ahí mismo Dios les dice: mira, estoy haciendo una cosa nueva, ahora está brotando lo que estoy haciendo nuevo. Y vean lo que les pregunta a Dios ahí en el versículo 19, le dice: ¿no lo percibes? Me pregunto si muchas veces nosotros como seres humanos estamos viviendo tanto en el pasado, al punto en que nos hemos estancado en el pasado y no podemos ver las bendiciones que Dios nos está dando en el presente. Porque hay muchas bendiciones que Dios nos está dando hoy día. La bendición de estar aquí, la bendición de estar respirando el aire que respiramos. Hay personas que no se levantaron hoy, pero a veces estamos tan estancados en lo que me hicieron, lo que me dolió, donde yo fallé, las heridas que yo mismo me hice, que no podemos ver que nos tomamos un cafecito, nos reímos, conversamos, nos comimos un pancito, que podemos salir de aquí y podemos llegar a la casa, almorzar con la familia, pasar un tiempo precioso con gente que queremos, que amamos. Se nos olvida porque estamos estancados en otras cosas del pasado. Y muchas veces cuando nos estancamos, el problema es que no solamente nos estancamos, el problema es que a veces por estar estancados en las cosas del pasado, en las ofensas del pasado, la palabra de Dios dice que debemos de tener cuidado de que no crezcan en nosotros raíces de amargura. Este es un gigante que enfrentamos. Este es algo que nosotros enfrentamos, de lo cual nosotros debemos de buscar qué es lo que Dios, cómo es que Dios desea que yo sea liberado de estas heridas del pasado. No sé a usted, pero a mí me gustaría olvidar muchas de esas heridas del pasado, pero olvidarme totalmente, que se me borraran de la cabeza. Pero es una decisión, porque la decisión es olvidarse de las cosas anteriores. No quiere decir que vas a borrar el cassette, lo que quiere decir es que vas a dejar atrás lo que queda atrás. Si vas a borrar el cassette, te tendría que dar amnesia. No, las cosas las vamos a recordar, va a haber un recuerdo ahí, pero hay una decisión en el corazón que debemos de tomar, que es una decisión de dejar atrás esas cosas y no volverlas a traer a cuenta. Eso es lo que Dios indica aquí. Porque sí, definitivamente nos gustaría olvidarnos de cada una de esas cosas. Y cuando leemos estos versículos, es difícil no poder ver el deseo de Dios. Que el deseo de Dios es que seamos capaces de dejar las heridas del pasado en el pasado. Hasta había una canción, ¿verdad? Viejita ya, que decía: ya lo pasado, ¿qué? Pasado. ¿Y qué decía José José? No me interesa, decía. Porque ¿de qué te va a servir vivir en el pasado? ¿De qué te va a servir? Este versículo nos anima a dejar al lado las heridas, a dejar al lado los errores, los remordimientos del pasado y en cambio poder concentrarnos en el presente, que nos lleva a un mejor futuro, donde Dios dice aquí, Dios está haciendo algo nuevo. Por eso dice ahí en el versículo 19, mira, estoy haciendo cosa nueva, y la cosa nueva que estoy haciendo está incluso brotando. ¿No lo puedes ver? ¿No lo puedes percibir? Entonces yo te pregunto esta mañana, ¿tú puedes ver las bendiciones que Dios te está dando hoy día? No te estoy preguntando las que te dio la semana pasada o los años anteriores.
No te estoy preguntando las que estás esperando para el futuro, te estoy preguntando si estás viendo las bendiciones que Dios te ha dado hoy. Las bendiciones que estás viviendo hoy. Todos tenemos un pasado, algunos más dolorosos que otros, pero todos tenemos un pasado, y si alguna vez alguien te ha lastimado, hay heridas en tu corazón, y si alguna vez te has lastimado tú mismo por tus malas decisiones, hay definitivamente heridas en el corazón. ¿Y por qué quiere Dios que nos olvidemos de las cosas pasadas? El momento en que nosotros quizás hemos pecado, el momento en que hemos cometido algún gran error, muchas veces esos errores del pasado nos torturan constantemente en la vida, y nos tenemos ese remordimiento. Cuando nos detenemos, cuando nos estancamos en esas cosas, nos lleva eso a tener un dolor. El enemigo de nuestras almas se goza en estarnos recordando constantemente los errores que nosotros hemos cometido. Si tú estás estancado en el pasado, si tú estás estancado en algún error, algún pecado, alguna herida del pasado, después de que ya pediste perdón a Dios, eso es el enemigo el que está constantemente poniendo en tu corazón eso. Porque la palabra de Dios dice que si le pediste perdón a Dios, Él es fiel y justo en perdonarnos de nuestros pecados. Ahora, Dios nos anima a nosotros a dejar eso atrás y a movernos hacia adelante. Ahora bien, hay algo que es un poco más complicado. Para dejar el pasado, tienes que aprender a lidiar con las heridas que están del pasado, que te están afectando en el presente. Tienes que aprender a lidiar con esas heridas. Muy a menudo pensamos que ignorar las heridas del pasado, eventualmente el problema. Y si hay agua por ahí atrás, si alguien me puede proveer un botecito de agua. Para dejar el pasado, tienes que aprender a lidiar con las heridas que el pasado te ha causado. Y muy a menudo pensamos que, nuevamente, que ignorar esas heridas, el problema eventualmente va a desaparecer. Por ejemplo, hace algunos años atrás, podría decir yo unos 15 años atrás, Dios me llamó a plantar una iglesia en la ciudad de Lancaster. Y cuando estábamos plantando la iglesia, una cosa que hacíamos siempre después de los servicios, es que terminábamos los servicios, y como eso era como a las 2 de la tarde que terminábamos, era por la tarde el servicio, pero al mediodía. Cuando terminábamos los servicios, comíamos algo ligero y después nos poníamos a jugar fútbol. Y jugando fútbol, me recuerdo yo de que me gustaba jugar, y me gustaba jugar con los muchachos jóvenes, pero los muchachos jóvenes se les olvida que a veces, aunque uno es más viejo, hay experiencia, ¿verdad? Y hay maña, y hay colmillo, y todo lo que usted quiera decir. Entonces, los muchachos, había uno de ellos que no aguantaba las ganas de pararme, y pues estaba más chiquito, entonces yo solo medio le daba un empujoncito y caía por allá, ¿verdad? Y digo, no, me las voy a desquitar. Y sí se las desquitó, Me dio con la rodilla, me dio en el centro de este músculo de la pierna, y me sacó, y no pude jugar por 2 meses. Ahora yo dije, bueno, con no jugar por 2 meses, con eso ya eventualmente todo va a estar bien. Nunca me traté el problema, nunca fui a un terapista, nunca traté con el problema, con el dolor que tenía, con la herida interna que tenía. Y lo que sucedió, gracias Michael, y lo que sucedió es de que cuando a los 2 meses yo quise volver a jugar, lo que sucedió es que di como 2 o 3 pasos con la pelota en el pie, y después de 2 o 3 pasos inmediatamente me tuve que volver a salir. En otras palabras, cuando nosotros no tratamos con esas cosas que tenemos que tratar en el momento que tenemos que tratarlas, lo que sucede muchas veces, se desconectó, ¿verdad? Muchas gracias, Michael. Lo que sucede muchas veces es que si no tratamos con esas cosas, eventualmente nos va a volver a afectar. Es importante que nosotros podamos tratar con esas cosas, que nosotros no ignoremos los daños que traemos en nuestro cuerpo, los daños que traemos en nuestro corazón.
Es importante que nosotros tratemos con cada una de esas situaciones. Entonces, cuando tratamos con esas situaciones difíciles, entonces podemos tomar la decisión de dejar esas cosas atrás, de no quedarnos estancados y de enfocarnos en lo nuevo que Dios está haciendo. Dios nos anima constantemente a que nosotros dejemos el pasado en el pasado, a no quedarnos en el pasado, porque si no lo hacemos, el pasado solamente nos afectará. De hecho, el pasado nos puede afectar físicamente, nos va a afectar mentalmente, pero nos va a afectar sobre todo emocionalmente. Hay consecuencias a largo plazo y es hermoso lo que Dios quiere hacer. Es hermoso lo que Dios quiere ayudarnos cuando Dios nos dice: si tú pecaste, si tú cometiste un error, si en algo fallaste y tú pides perdón, yo te perdono. Pero te perdono no para que sigas recordando los errores que cometiste. Te perdono con el propósito de que puedas avanzar en el presente hacia el futuro, que no te quedes estancado en el pasado. Ahora, hay personas que son expertos en recordarnos el pasado. Hay personas que son expertos en recordarnos el pasado, y eso no puede ser de Dios. Porque Dios quiere que nosotros podamos dejar atrás el pasado para enfocarnos en el presente, para tener un mejor futuro. Pero hay personas que no sé si a ustedes les ha sucedido esto, que cuando ustedes cometen un error, hay personas que cargan con ese error, y cada vez que lo ven a usted o cada vez que usted vuelve a cometer otro error, le dicen: ah, te fijas lo que hiciste aquella vez. Ah, otra vez. Ah, es que nunca cambias. ¿Nunca les ha pasado eso a ustedes? Porque a todos en algún momento nos ha pasado, donde hay personas que son expertas en echarnos, en ponernos en la cara, en refregarnos en la cara los errores que hemos cometido en el pasado. Cuando eso sucede, no viene de Dios. Cuando eso sucede, viene de un corazón lleno de enojo y lleno de resentimiento, lo cual no es de Dios. Por eso digo, algunos son expertos en sacar a relucir el pasado, y eso no es correcto. Hay dos razones válidas. Hay dos razones válidas, y lo tienen allí en sus bosquejos, el por qué debemos de recordar el pasado, y se los voy a decir rápidamente. La primera razón válida por la que deberíamos de recordar el pasado, ¿sabe para qué es? Para aprender de los errores y las experiencias del pasado. O sea, voy a ver el pasado solo para ver qué son las cosas que debo de evitar. ¿Cuáles son los errores que cometí? No los quiero volver a cometer. De hecho, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en capítulo 10, versículos 6 al 12, Pablo le dice a la iglesia: ahora bien, estas cosas, o sea, el pasado ocurrieron, estas cosas del pasado ocurrieron como ejemplos para evitar que pongamos nuestro corazón en cosas malas como la hicieron ellos. Se lo está diciendo a la iglesia de Corinto en el Nuevo Testamento, que observen lo que hicieron el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, y que observen eso para que aprendan de esas lecciones del pasado y no vuelvan a cometer errores en el presente, los mismos errores que aquellos cometieron en el pasado. Por ejemplo, en el verso 7 les dice: no seas idólatra, como algunos de ellos fueron idólatras. No debemos de cometer fornicación, como algunos de ellos cometieron fornicación. No debemos de poner a prueba a Cristo en el verso 9, y les dice: como algunos de ellos pusieron a prueba a Cristo y fueron muertos, fueron heridos, fueron muertos por serpientes. No murmuremos como algunos de ellos lo hicieron y fueron muertos por el ángel destructor. En otras palabras, en el versículo 11 Pablo les dice: estas cosas, o sea, todo lo que Pablo mencionó del versículo 6 al versículo 10, no sean idólatras como ellos lo fueron, no cometan fornicación como ellos lo hicieron, no pongan a prueba a Cristo como ellos lo hicieron, no murmuren como ellos lo hicieron. Dice el verso 11: estas cosas fueron escritas como ejemplo, o sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como advertencia para nosotros.
O sea, una de las razones por las que sí debemos de ver el pasado es para aprender del pasado. Aprender del pasado y no cometer el mismo error. Una persona muy sabia en una ocasión dijo: quien no aprende del pasado está condenado ¿a qué? A repetirlo. Si nosotros no aprendemos del pasado, estamos condenados a repetir el pasado. Por lo tanto, cuando vemos al pasado, no es para que nosotros veamos los errores y nos quedemos estancados y pobrecito yo, y yo fallé, y yo hice esto. No, tenemos que ver el pasado para qué cosas son las que yo no vuelvo a cometer, qué cosas son las que yo debo de aprender para no volver a cometer ese mismo error. ¿Qué fue lo que me llevó a fallar? ¿Qué fue lo que me llevó a tropezar? ¿Qué fue lo que me llevó a actuar como actué cuando no debería de haberlo hecho de esa manera? ¿Qué puedo aprender de los errores del pasado? Y otra cosa más que debemos de recordar, que nunca debemos de olvidar, es que la Biblia nos dice que siempre debemos de recordar la fidelidad y la provisión de Dios. Nunca nos olvidemos en nuestra vida de la fidelidad y la provisión de Dios. De hecho, en Deuteronomio capítulo 8, la Biblia dice, capítulo 8, versículo 2 dice: acuérdate de cómo el Señor tu Dios te ha guiado por el desierto. Le dice al pueblo de Israel: acuérdate que Dios te guió por el desierto por 40 años. Dios te dio alimento. En el versículo 3 dice del mismo capítulo 8: Dios te dio alimento, Dios te dio maná en el desierto. Acuérdate de todo lo que Dios te dio. Y en el versículo 4 del capítulo 8 de Deuteronomio también dice: tus ropas no se gastaron ni tus pies se hincharon. Durante estos 40 años Dios te proveyó todo. No te olvides, acuérdate de lo que Dios hizo por ti. Entonces hay dos cosas que sí debemos nosotros de recordar. Lo primero que debemos de recordar es que debemos de recordar aquellas cosas de las cuales debemos de aprender para no volver a cometer esos errores. Número uno. Una segunda cosa que debemos de siempre recordar y que nunca debemos de olvidar son las bendiciones que Dios nos ha dado. Nunca nos olvidemos de la bondad, de lo bueno, de lo maravilloso, de lo increíble que Dios ha sido con nosotros. Pero lo que sí Dios desea que nosotros dejemos atrás son esas cosas que han venido de forma negativa a herir nuestras vidas y a herir nuestros corazones. Ese es el propósito de este versículo. Al recordar el pasado de la forma correcta, honramos a Dios porque reconocemos que Dios nos ha bendecido, reconocemos que Dios nos ha dado. Hay algunos recuerdos lindos en familia, en la iglesia. Hay también bendiciones que debemos de siempre recordar. Eso es lo que Dios nos ha dado. Pero aparte de eso, Dios quiere que tú seas libre de las heridas del pasado. Y en nuestro versículo que tenemos en pantalla, no solo te dice eso, sino que te dice, no solo te dice lo que Dios quiere, pero Dios te dice cómo hacerlo. Dios te dice cómo hacerlo. Voy a hacer nuevamente la pregunta. ¿Tiene usted heridas del pasado? Heridas que usted mismo se las causó o heridas que alguien más se las causó. Aquí en Isaías Dios nos dice claramente cómo nosotros podemos deshacernos o desatascarnos si estamos estancados en las heridas del pasado. Para ser libres de las heridas del pasado, Dios quiere que sigamos el plan de Dios, no el plan nuestro. Porque el plan nuestro mayormente es ignorar lo que nos pasó. Ignorar su herida, le va a pasar lo que me pasó a mí con la pierna. Eventualmente usted va a querer volver a actuar, volver a hacer algo y le va a doler. Y cuando le vuelva a doler o le duele en el corazón, es como que usted puede decir a veces: no, yo ya perdoné a fulano de tal, me ofendió, me hizo esto, me hizo lo otro, yo ya lo perdoné. Pero nada más ve a esa persona y usted siente algo en su corazón que no es bueno. Eso quiere decir que usted no ha dejado el pasado, no ha soltado esa herida. Todavía duele porque todavía la herida está abierta, no ha sanado, no ha cicatrizado. Y es importante que nosotros sigamos el plan de Dios. El plan de Dios comienza, ahí lo tiene usted en su bosquejo, comienza con que usted debe de tomar una decisión.
No se trata de que por arte de magia Dios te lo va a quitar. No, Dios te da su palabra, tú tienes que aplicar la palabra de Dios en tu vida. Y cuando tú aplicas la palabra de Dios en tu vida, tú tienes que tomar la decisión y decir, si todo esto me pasó, todo esto viví, todo esto experimenté, pero ahora yo tengo que tomar la decisión de no volver a traer a cuenta eso. Eso ya pasó. Eso no me va a ayudar de nada. La única razón por la que puedo ver a cosas así es para aprender que no debo de volver a hacer. Pero lo que tengo que hacer es dejar eso atrás y moverme hacia adelante en el futuro, para el futuro o hacia el futuro que Dios tiene para mí. Toma una decisión sobre tus heridas pasadas. Por eso ahí en el versículo 18 dice, olvídate de las cosas anteriores. ¿Saben ustedes cuántos errores había cometido el pueblo de Israel? ¿Sabe usted cuántas veces Dios tuvo que caerles fuerte al pueblo de Israel? ¿Sabe usted cuántas veces el pueblo de Israel fue dañado por otras personas? Por personas que no tenían buenas intenciones. Las heridas del pasado solamente vienen de dos lugares. Las heridas del pasado, las heridas que experimentamos vienen de dos lugares. El primer lugar de donde vienen de otros. Otros nos hieren. Y también las heridas del pasado vienen porque nosotros mismos tomamos una mala decisión y nos herimos a nosotros mismos. Por ejemplo, en las heridas del pasado que vienen de otras personas, me recuerdo yo del ejemplo de José, por ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes de José en el libro de Génesis capítulo 37? José era un buen muchacho, José era un buen chico. Pero así como era un buen muchacho José, sus hermanos le tenían un celo, sus hermanos le tenían una envidia terrible, que sus hermanos no les importó herir a José. De hecho, lo querían matar a José. La razón por la que muchas veces otras personas nos han herido a nosotros es porque muchas veces hay envidia, muchas veces hay celo, muchas veces hay resentimiento por algo que tal vez incluso pudo haber sido hasta un malentendido. Muchas veces son enojos que las personas tienen porque las cosas no salen a su manera. Y entonces en su enojo nos hieren a nosotros porque esa es su forma de responder a las situaciones que ellos mismos están viviendo. En una ocasión yo se los dije hace muchos meses atrás, yo les dije que muchas veces nosotros respondemos a las situaciones de la vida como nosotros somos, no como nos hace nadie responder. Nadie nos hace responder a la fuerza de ciertas maneras. Nosotros respondemos con lo que nosotros traemos dentro del corazón. No podemos culpar a nadie de cómo respondemos. Nosotros somos responsables. No podemos decir, no, es que yo hice esto porque él me... No, tú hiciste eso porque eso es lo que hay en tu corazón. Nosotros respondemos desde lo que hay, de la abundancia del corazón que dice la palabra del Señor. Habla la boca. Y es del corazón, dijo también el Señor, de donde salen ¿qué? Salen las maldades, salen todas las cosas que no son buenas, nuestras acciones equivocadas, dijo el Señor Jesús, salen del corazón. O sea que nosotros respondemos dependiendo lo que traemos adentro del corazón. Muchas veces usted va a ser herido por personas que traen cosas en el corazón que no son buenas. No son buenas. Pero usted no puede estancarse por culpa de esas personas. Usted debe de dejar esas cosas a un lado, poner las cosas en las manos de Dios y confiar en Dios que Dios le va a dar la salida a usted. Y muchas veces nos herimos a nosotros mismos. En la Biblia hay tantos ejemplos de personas que tomaron decisiones equivocadas y se hirieron a sí mismos. Por ejemplo, empecemos con Adán y Eva. Adán y Eva se llenaron de orgullo. Y Eva cuando vio que la serpiente le dijo, es que Dios sabe que si comes del fruto prohibido vas a ser igual que Dios. Eva y Adán quisieron ser igual a Dios, se llenaron de soberbia. ¿Y qué? Tomaron una decisión equivocada en Génesis 3 y esa decisión equivocada los llevó al sufrimiento no solamente de ellos, pero del mundo entero. Se hirieron a ellos mismos, pero nos hirieron a todos nosotros como parte de su descendencia. ¿Se acuerdan a Caín? Caín tomó una decisión enojado
Y él pensaba que estaba dañando a su hermano, pero en realidad se estaba dañando a él mismo. ¿Alguna vez usted se ha enojado? Aquí no tengo enojado yo, ¿verdad? Solo yo soy el enojado aquí. Pero si usted se ha enojado alguna vez y no ha tenido control de su enojo, es muy seguro que en algún momento usted dijo cosas que no debería de haber dicho. Y cuidado con las cosas que decimos, porque la palabra del Señor dice que de cada palabra innecesaria que nosotros decimos vamos a dar cuenta. Entonces, cuando tenemos un enojo hay que tener cuidado de las cosas que decimos. El Señor Jesucristo lo dijo claramente: de cada palabra innecesaria que ustedes digan darán cuentas en el día del juicio. Y muchas veces aquí Caín, enojado, mató a su hermano. El único que fue dañado, el que más fue dañado fue él. Su hermano pasó a la presencia del Señor a mejor vida, pero él quedó con la marca de Caín. ¿Se recuerdan de la marca de Caín? Fue parte de la maldición de Caín, y toda su descendencia por ahí pagó las consecuencias de la decisión equivocada que Caín hizo. O sea, él se dañó a sí mismo. ¿Se recuerdan de Sansón? Su decisión de revelar el secreto de su fuerza a Dalila resultó en su captura. O sea, él pensaba que estaba haciendo algo chistoso. Yo me imagino Sansón pensando: le voy a decir a esta porque es mi mujer ahora. Y primero se casó con una mujer que no era del pueblo de Dios. Segundo, le confesó su secreto de dónde venía su fuerza, y su captura resultó en su ceguera y eventualmente su muerte. O sea, tomó una decisión que él mismo se dañó. El rey Saúl también, su decisión de desobediencia. El rey David, su decisión de cometer adulterio con Betsabé y luego hacer arreglos para que mataran al esposo. Es que David cometió un error con Betsabé, que después vino a ser la mamá de Salomón. Pero después de cometer el error con Betsabé, David no se quedó ahí. Un error, y mire, tratar de tapar un error con otro error nada más nos lleva a una devastación terrible en el corazón. Porque David pecó con Betsabé, después trató de tapar el error al mandar al esposo de Betsabé a las líneas fronterizas al frente del ejército para que lo mataran a él también. Un error tras otro error. ¿Y saben quién fue el que fue más dañado en todo esto? David. David fue dañado. En su corazón, me imagino el corazón lleno de remordimiento de lo que había hecho. De hecho, él embaraza a Betsabé. Y cuando embaraza a Betsabé, el profeta se acerca a David y le dice: tu hijo va a morir. Y David está devastado. David se tira frente al altar delante del Señor, y David está pidiendo perdón y pidiendo por días, llorando. O sea, las heridas que él mismo se hizo. Pero entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Olvídate de las cosas anteriores. Lo que ya pasó, ya pasó. Y lo que Dios dice es: déjalo ir o enfrenta las consecuencias. ¿Por qué? Porque si no dejas atrás las cosas que te hirieron, te vas a estancar. Las consecuencias es que te vas a estancar en la vida. Dios le estaba diciendo: si no dejas ir el pasado, entonces morarás en el pasado. No te vas a detener. Si no te olvidas de las cosas anteriores, de las cosas que yo ya te perdoné, de las heridas que otros te hicieron, y si no los has perdonado todavía, te vas a detener en el pasado. O sea, te vas a quedar estancado en el pasado. ¿Sabe usted lo que el diccionario Cambridge dice acerca de lo que es detenerse en el pasado, estancarse en algo? Es seguir pensando. ¿Cuándo sabe usted de que usted esté estancado en el pasado? Es cuando usted sigue pensando constantemente o hablando de la misma cosa, especialmente cuando algo ha sido malo o desagradable. Si usted se encuentra hablando mal constantemente de la misma cosa que alguien le hizo, quiere decir que usted está estancado. Y eso es una cosa buena, porque nos damos cuenta que estamos estancados. O sea que de ahora en adelante, si usted se encuentra hablando mal de una persona que le ofendió, usted va a decir: espérate un momento, ¿por qué estoy hablando mal de esa persona?
que me ofendió, que me hizo daño. Estoy estancado. Necesito dejar eso atrás y moverme hacia adelante. Vivir en mi presente para tener un mejor futuro. O sea, no puedo estar viviendo en el pasado y pensar que voy a vivir las bendiciones de Dios. Entonces, el daño me lo estoy haciendo yo. Este diccionario dice de que estar estancado es pensar o hablar de algo la mayor parte del tiempo. Si usted se encuentra hablando o pensando en algo la mayor parte del tiempo, usted está estancado en eso. Estar atrapado en el pasado puede sentirse como estar atrapado en un bucle de recuerdos, de emociones y de eventos que impiden comprometerte plenamente con el presente y mirar hacia el futuro. No puedes ver, no puedes entender el presente y ver hacia el futuro. Y implica, de hecho, a menudo implica una sensación de añoranza o de arrepentimiento junto a la incapacidad de superar esas experiencias del pasado. Dios no quiere que te preocupes, Dios solo quiere que decidas dejar eso atrás y que confíes en Él para lo que tiene en tu futuro, lo que está haciendo en tu futuro y lo que tiene para lo que está haciendo en tu presente y lo que tiene para tu futuro. Es por eso que número 3 en sus bosquejos, Dios nos anima a que miremos lo que Dios está haciendo en el presente. Por eso lo recalcaba anteriormente. Si nosotros reconocemos las bendiciones que Dios nos ha dado en este momento. Por eso es que Dios dice en el versículo 19, mira, estoy haciendo una cosa nueva. O sea, hijo mío, hija mía, alguien te hirió, quizás tú te heriste tú mismo, pero deja eso atrás, no te estanques en eso, dice Dios, verso 18, verso 19, más bien observa, percibe lo que estoy haciendo en el presente. Mira que estoy haciendo una cosa nueva. Y no solamente estoy haciendo una cosa nueva porque yo lo digo, pero está brotando lo que estoy haciendo. O sea, es obvio lo que estoy haciendo, dice Dios. Es algo que se puede ver, es algo que puedes ver, es algo que puedes palpar, es algo que puedes sentir. Está brotando ahora. Lo nuevo que estoy haciendo lo puedes ver. La pregunta es si tienes los ojos para verlo, porque hay personas que se enfocan más en lo negativo que en lo positivo en la vida. Y cuando nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo, no podemos percibir las cosas nuevas que Dios está haciendo. No podemos percibirlas. Estamos estancados en el pasado, y el estar estancado en el pasado nos tiene muchas veces ciegos. Y entonces Dios dice, mira lo que estoy haciendo. Estoy haciendo una cosa nueva. Estoy haciendo, y la pregunta es, ¿eres consciente de lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Aceptas en tu corazón que Dios está haciendo algo nuevo? ¿O te sientes como atrapado en el pasado porque estás muy acostumbrado a ello? ¿Sabe que hay personas que están en el pasado atrapadas porque están tan acostumbrados a estar en ese ambiente tóxico de estar atrapados que no pueden liberarse de ese ambiente tóxico? De hecho, para decírselos de una manera más clara, ¿saben ustedes que hay personas que viven vidas de abusos? Que si se salen de una relación llena de abusos físicos, de maltratos, de una vida llena de abusos verbales, mentales, emocionales, afuera de una relación sin abuso no pueden vivir. Porque están tan estancados ahí. Se han acostumbrado tanto que no pueden ver las cosas buenas que Dios tiene para ellos. Es una realidad que vivimos como seres humanos. Y Dios dice, olvídate de las cosas. Déjalo atrás. Mira que estoy haciendo cosa nueva y ahora brota, está brotando. ¿No lo percibes? Es porque Dios está comprometido a guiarte y a proveerte durante este viaje. Por eso dice al final ahí, Dios está abriendo caminos en el desierto. ¿No los percibes? O sea, en el desierto, en los momentos por donde vas viviendo, por donde vas atravesando en tu vida,
¿No vas viendo lo que Dios va abriendo, las oportunidades que Dios va abriendo? No solamente Dios abre las oportunidades nuevas, pero dice Dios también va haciendo arroyos en el desierto. O sea que Dios te va a ir cuidando. Dios te va a ir cuidando, Dios va a ir viendo por ti. ¿Por qué? Porque Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes para prosperarlos y no para dañarlos. Planes para darles una esperanza y un mejor futuro. Ahora yo hago la pregunta a cada uno de ustedes. ¿Es eso lo que ustedes experimentan de Dios día con día? ¿Es eso lo que ustedes han decidido hacer en sus vidas para que Dios los siga bendiciendo en todo sentido? ¿Es eso lo que ustedes van a decidir hacer hoy o mañana? Si nosotros seguimos viviendo estancados en el pasado, mis queridos hermanos, la verdad de las cosas es que no hay mucha esperanza para nosotros. Tenemos que aprender a soltar el pasado que nos ha herido muchas veces. Y cuando soltamos el pasado que nos ha herido, entonces podemos movernos hacia el futuro que Dios tiene para nosotros. Pero para movernos hacia el futuro es importante que entendamos que nosotros necesitamos reconocer lo que Dios está haciendo en nuestro presente. Si nosotros no reconocemos lo que Dios está haciendo en nuestro presente, no podemos movernos hacia el futuro. Deja atrás lo que queda atrás. No te estanques. Más bien observa las cosas que Dios está haciendo. Disfruta las cosas que Dios está haciendo en tu vida. Vive ese momento para que entonces Dios te indique hacia dónde Dios te quiere llevar en el futuro. Es importante que siempre recordemos lo que Isaías capítulo 43, versículo 18 nos ha dicho. Quiero que podamos nosotros hacer una oración en este momento y voy a pedir a nuestros hermanos que vamos a repartir en este momento los elementos de la Santa Cena. Solamente quiero pedir a cada uno de ustedes, la Santa Cena normalmente es algo que practicamos, que los cristianos que han entregado, aquellos que han entregado su vida a Cristo, deben de participar o podemos participar de ello. Si usted nunca ha entregado su vida a Cristo, por favor absténgase de la Santa Cena, porque la palabra de Dios nos dice en el libro de Primera de Corintios capítulo 11, versículo 27, de que si nosotros comemos o bebemos indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, comemos juicio y tomamos juicio para nosotros mismos. Así que lo que yo quiero hacer en este momento es evitarle a cada uno de ustedes que tenga que experimentar esa parte de Dios, el juicio de Dios. Si usted nunca ha dado su vida a Cristo como su Señor y su Salvador, por favor, no participe de la Santa Cena. La palabra de Dios lo dice de esta manera: de manera que cualquiera que comiere de este pan o cualquiera que bebiere de esta copa del Señor indignamente, o sea, indignamente significa, y esto lo vamos a estar haciendo una vez al mes. Cada mes, el primer domingo del mes, vamos a estar participando de la Santa Cena. Entonces, cuando nosotros venimos a tomar la Santa Cena, es recordar el sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. Y cuando recordamos el sacrificio, tenemos que haber pedido perdón al Señor primero para poder participar de la Santa Cena. Porque si no pedimos perdón por lo que hemos hecho o nuestros pecados, entonces somos culpables del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, nos dice aquí, pruébese cada uno a sí mismo y beba del pan, porque el que come y bebe indignamente del cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí mismo. Así que les voy a pedir que teniendo el pan y la copa, nos pongamos de pie y hagamos una oración en este momento. Nuestros hermanos repartieron el pan y la copa. Sí, por favor. Gracias, hermana. Voy a pedirle a usted de que cuando usted lo abra,
Sabemos que tiene ahí un asuntito, un papelito arriba, usted lo puede abrir y puede sacar el pan, y de esa misma manera usted puede abrir la copita, y por favor la copita la vuelve a poner en la bolsita de Ziploc que tiene usted ahí. Esto no se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre del Señor, es una representación. Lo recordamos en su muerte y en su resurrección. Cristo murió para que nosotros pudiéramos disfrutar de las bendiciones que Él nos ha dado, no para que nos estanquemos en los errores del pasado. Así de que en este momento la palabra del Señor dice, vamos a poner el siguiente slide, el pan. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Recordando al Señor, tomemos del pan que recuerda y nos recuerda del cuerpo del Señor. Tomemos el pan. Asimismo, verso 25, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis y bebiereis de esta copa y este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, queremos reconocerte, Señor, en este día como el misericordioso y el dador de todo, de todo lo que nosotros podemos experimentar en la vida, Señor, de todas esas bendiciones. Tú eres quien nos cuida, tú eres quien nos anima. Y este día recordamos tu muerte y tu resurrección, Señor, a través de recibir el pan y la copa. Pero también recordamos, Señor, que tú nos dijiste un día, dejen todo atrás y extiéndase hacia adelante. Yo ya les he perdonado, dice tu palabra, que tú has sido fiel y justo en perdonar nuestros pecados. Y que podemos entonces disfrutar de nuestro presente y comenzar a crear un mejor futuro en ti, Señor. Queremos darte gracias por eso, Padre. También, Señor, antes de quedar despedidos, queremos orar por aquellos que desean darte a ti, Señor, lo que a ti te pertenece. Oramos por las ofrendas, porque el dador alegre, Señor, dé con alegría de corazón. Pedimos que tú bendigas al dador alegre, pedimos que tú bendigas al necesitado. Y de esa manera, Señor, quedamos despedidos de este lugar, mas no de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Y todos decimos a una voz, amén. Nuestro hermano nos despide en oración mientras nuestro hermano Javier recoge las ofrendas, o más bien usted cuando vaya saliendo puede ofrendar en la parte de atrás. Dios bendiga. Si es primera vez que usted vino, por